Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren lo mejor. Ya saben que soy Juan Carlos, el alcohólico y también soy drogadicto. Bueno, creo que en los videos pasados que he estado subiendo acerca de la literatura, es literatura que yo empiezo a leer apenas, entonces solo tengo comentarios acerca de lo que leo. Sin embargo, en ese video, que es el primero acerca del que voy a hacer, eh, pues un estudio un poquito más profundo. eh, pues ya iré desglosando lo que como yo he entendido y me ha funcionado. No es la verdad absoluta lo que estoy a punto de decir, pero es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, el día de hoy vamos a leer el primer paso, vamos a tratar de desglosarlo lo mejor posible, así pues a leer entre líneas, y espero que te guste este video. Quédate, porque también tu opinión me importa. Entonces si tienes alguna opinión diferente, pues con gusto me la puedes dejar, y vamos a empezar de lleno con el primer paso. El primer paso, el encabezado es: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas habían vuelto ingobernables. Bueno, como yo lo entiendo el día de hoy, es que no solamente el primer paso lo voy a hacer con el alcohol, sino que lo puedo hacer con defectos de carácter u otras adicciones. Entonces, si yo le quiero poner nombre a mi enfermedad, puedo decir: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, droga, en celotipia, neurosis, en lujuria, soberbia, y que nuestras vidas habían vuelto ingobernables. Entonces, como yo lo entiendo el día de hoy, no es que yo sea ingobernable, de que soy rebelde, de que nadie me puede decir qué hacer, no, sino que yo me voy más que soy ingobernable porque ni yo mismo me puedo gobernar. ¿Qué es lo que me gobierna el día de hoy? El defecto al que soy impotente. Yo le cambié el nombre en la primera línea y le puse celos. Entonces los celos es lo que gobierna mi vida. Lo que gobierna mi vida es a lo que soy impotente. Entonces así es como yo entiendo el encabezado del primer paso. Dice, y vamos a empezar con la lectura: ¿a quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie. Por supuesto, todos nuestros instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede liberarnos de ella. Bueno, aquí hay unos puntos importantes. Dice que a casi nadie le gusta admitir la derrota total. Nuestros instintos se revelan. ¿Cuáles son esos instintos? Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de la celotipia. Vamos a seguir con esto, porque creo que es algo que es un ejemplo universal. Los celos. Entonces, pues bueno, mi instinto se revela. ¿Qué instinto sería? Bueno, el emocional, por ejemplo, de que no, o sea, o sea, yo me necesito sentirme amado, tú me tienes que dar amor, ¿no? Entonces el instinto emocional se revela, el instinto social también se puede revelar, ¿no? Porque yo estoy sintiendo celos. Entonces dice, con la copa en la mano hemos deformado nuestra manera. eh, a ver, con la copa, perdón. Con la copa en la mano hemos deformado nuestra mente a tener una obsesión por beber tan destructiva. Bueno, con un celular. ¿Qué has hecho con un celular? Has revisado likes, has revisado quién comenta los estados de tu pareja, o pon tú, a lo mejor, ¿qué has hecho con tu neurosis? No, con un, con algo pequeño que sucede, tu mente en ese momento explota y está deformado, ¿no? Y cometes actos que una persona con un sano juicio no cometería. Entonces, me gusta mucho el ejemplo de los celos porque hay mucho de dónde agarrar. Por ejemplo, con los celos en la mano, mucha gente revisa la ropa interior de su pareja. O sea, su mente deformada hace que haga actos que normalmente no haría. Entonces, solo un acto de la providencia puede liberarnos de ella. ¿Qué es la providencia para mí? Algo superior a mí, algo que tiene poder por encima de mí. Dice: convertido en nuestro acreedor más despiadado, dice, no hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Pero al ingresar a AA pronto adoptamos otra
perspectiva sobre esta humillación absoluta, nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la que pueden construir una vida útil y feliz. Bueno, aquí en esos dos párrafos, ¿qué me da a entender? De que sin una derrota yo no puedo empezar a construir algo, que ese algo es mi recuperación. O sea, es como muchas veces escuché este ejemplo: no vas a construir tu casa sobre arena, sino sobre piedra. Los que saben acerca de construcción o han visto alguna persona albañil que trabaja en algún lugar, no en su casa por ejemplo, cuando van a hacer una construcción no empiezan a pegar los bloques sobre el piso, sino que tienen que hacer una excavación hasta encontrar piedra para que los cimientos sean fuertes. Entonces ese cimiento es la admisión de la derrota personal. Entonces solamente así puedes construir una vida útil y feliz, dice la literatura. Dice, ingresé a AA, sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingresa a AA puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humilla así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria, no encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida de AA, comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Muchas personas pueden llegar a un grupo, pueden sentirse bien, pueden sentirse toda madre, pero al final van a recaer, o se van a ir, o van a regresar a vivir la vida que vivían antes, ¿no? De estar en un grupo de autoayuda, de desarrollo humano, de desarrollo personal. Entonces, ¿por qué? Porque su sobriedad, si la podemos llamar así, es precaria. En realidad, nunca tal vez conocieron una sobriedad, solamente se convirtieron en personas abstemias. Lograron dejar el alcohol o lograron terminar una relación en que les afectaba emocionalmente, pero al final regresaron con esa persona, al final regresaron a beber. ¿Por qué? Porque no lograron una sobriedad. O sea, solamente lograron ser abstemios ante la situación, ante la problemática. Pero al final, como su derrota no fue total, lo más probable es que regrese, ¿no?, a sus viejos moldes. Entonces, esto es historia, o sea, es verídico y está comprobado de que sucede. Continuamos, dice: al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Habíamos acudido a AA con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Entonces se nos dijo que en lo concierne al alcohol, la confianza en nosotros mismos no valía para nada, que de hecho era una desventaja. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente poderosa que ningún grado de voluntad humana podría vencerla. Se nos dijo que sin ayuda ajena no podría existir tal cosa como la victoria personal sobre esta obsesión. Ok, bueno, aquí hace mención a bastantes cosas. Nos habla acerca de la confianza en mí mismo. Pues mucha gente, y creo que incluyéndome, o sea, yo cuando llegué a un grupo, yo llegué por problemas emocionales y no pensaba dejar de beber. Sin embargo, pues prácticamente tuve que entender de que la bebida me llevaba a repetir las mismas acciones y a sufrir por las mismas circunstancias. Entonces tuve que decidir dejar de beber, pero no podía confiar en mí mismo. Sin ayuda no iba a poder. Entonces decido quedarme en una agrupación y decido usar las herramientas como las son una tribuna. O sea, necesito la ayuda de que la gente me escuche. Necesito escuchar a otras personas, o sea, sentarme y escuchar. Necesito apadrinarme. En su momento necesité crecer, convertirme en un padrino y empezar a apadrinar y a escuchar a otras personas. Sin esto, sin un desarrollo dentro de la agrupación, no voy a poder tener una victoria personal sobre la obsesión del alcohol, de la droga y problemas emocionales. Dice: complicado implacablemente nuestro dilema. Nuestros padrinos señalaron
¿Dónde me quedé? Complicando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos nos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol, una alergia le llamaban. El tirano alcohol blandía sobre nosotros una espada de doble filo. Primero nos veíamos afligidos por un loco deseo deseo que nos condenaba a seguir viviendo, y luego por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Era muy contado los que, acosados de esta manera, habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demostraban que los alcohólicos casi nunca se recuperaban por sus propios medios, y esto aparentemente había sido verdad desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Bueno, ¿qué es esa alergia que llaman nuestros padrinos cuando llegamos? Bueno, dice que el tirano alcohol blandía su espada de doble filo. ¿Qué es eso? Tenemos la obsesión por beber, sabiendo que nos va a hacer daño, así como una relación. Queremos estar con esa persona, nos humillamos, hacemos cosas, perdonamos cosas y ignoramos cosas que sabemos que nos hacen daño. Sin embargo, ahí estamos, y cuando estamos ahí volvemos a sufrir. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la droga. Es una mentira que la gente, que los alcohólicos digan, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Al final de cuentas sufren porque está la cruda moral, la resaca del alcohol. Entonces hacen actos y se arrepienten tal vez y les duele, pero tienen ganas de seguir bebiendo. Entonces es la espada de doble filo. Tengo la obsesión de beber y voy a beber aunque yo sepa que me va a hacer daño, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos estado en esa situación? Y también pasa que llegamos a un grupo, dejamos de beber, dejamos de drogarnos, y tenemos esas mismas situaciones con personas, con seres que están en nuestras vidas, y no podemos hacerlas a un lado porque tenemos una obsesión con la persona. Se llama codependencia. Entonces, pues dices, es muy improbable que un alcohólico le gane la batalla mano a mano a este problema sin ayuda. Y sí ha pasado, pero acuérdate que un grupo de autoayuda no solamente trabaja en el alcoholismo. Yo sí conozco gente que ha logrado dejar de beber sin un grupo, pero se les detonan otras enfermedades como la neurosis, la ira, la ansiedad o hasta la depresión. Entonces logran dejar el alcohol, pero ¿a qué costo? Ya que no tienen un lugar, un refugio espiritual, tal vez un refugio donde puedan sentirse seguros, donde haya gente al igual que ellos que están tratando de recuperarse. Continuamos. Durante los años pioneros de AA, únicamente los casos más desesperados podrían tragar y digerir esa dura verdad, e incluso estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición, pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de AA con todo fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, sin excepción empiezan a mejorarse. Por eso la primera edición del libro de Alcohólicos Anónimos, publicada cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron AA, pero no les dio resultados porque no podían admitir su impotencia. Bueno, nos está contando un poquito de historia. Nos dice que en aquel tiempo los alcohólicos que aún no pisaban un fondo de dolor, era muy difícil que reconozcan su alcoholismo, y sobre todo era muy difícil que se derroten ante la idea de que eran alcohólicos y de que tenían una enfermedad. O sea, solamente los casos a lo mejor de muy bajo, o sea, con mucho fondo de dolor, podían admitirlo porque ya estaban viviendo pues de una manera que tal vez ya no les agradaba. Entonces moribundos le llaman la literatura, y aún así muchos tardaban en darse cuenta de su problema. Continuamos. Dice, es una tremenda satisfacción hacer constar hacer constar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos, e incluso tenían 2 coches en su garaje, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas podían considerarse alcohólicos en potencia. Todos ellos se liberaron de 10 o 15 años de auténtico sufrimiento, por lo que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar, ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas habían vuelto ingobernables. ¿Cómo iba a dar este paso personas como estas? Bueno,
La literatura nos cuenta que en su momento vieron gente que todavía no había perdido nada, o todavía no había perdido todo, perdón, o lo que habían perdido era muy poquito, entonces les costaba mucho trabajo. Llegaron muchos jóvenes y esos jóvenes, pues al final de cuentas, no, ¿qué iban a aceptar si todavía muchos de ellos ya ni siquiera se consideraban alcohólicos en potencia? Entonces, ¿qué hicieron bueno, me voy a adelantar un poquito, pero dice que los alcohólicos de tiempo tuvieron que levantar su fondo de dolor, compartir su experiencia para que ellos puedan ahorrarse de 10 a 15 años de auténtico sufrimiento. Pero te voy a decir algo, yo creo que estos datos que nos da la literatura es un poco falsa, ya que yo conozco gente que ha llegado a una agrupación con 13 años de edad y ha empezado a trabajar muchas cosas. Entonces, conozco a otra persona que llegó con 60 años de edad a un grupo. Entonces, entre 13 y 60 años hay 47 años de diferencia. Y yo creo que este niño se va a ahorrar 47 años en dado caso de que si hubiera llegado, ¿no? A la edad de esta otra persona que conozco. O sea, no son 10 o 15 años, son muchísimos años. Hay gente que se muere con 80 años y nunca conoce a un grupo. Entonces, mientras más joven llegues, a lo mejor no son 15 o 20 años de auténtico sufrimiento, sino es una vida entera. Y yo por eso estoy un poquito en desacuerdo con esto, pero bueno, vamos a continuar leyendo. Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado, hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podríamos demostrar que años antes de darnos cuenta ya estábamos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. Al hablar a los que todavía lo dudaban, les podríamos decir: tal vez no seas alcohólico, ¿por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta mientras tanto lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces se descubrió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podría volver a ser la misma. Después de cada borrachera se diría a sí mismo: tal vez esos AA tenían razón. Bueno, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que no, o sea, antes de darnos cuenta, por ejemplo, yo cuando llego a un grupo a los 21 años y empecé a tomar a los 15 años, entonces a los 18 yo ya estaba completamente perdido y no me había dado cuenta es más, a los 21 cuando llegué a un grupo tampoco me había dado cuenta. A los 18 años la manera en cómo yo bebía y cómo regía mi vida no era lo correcto. Entonces, pues sin duda alguna el alcoholismo es progresivo y mortal. Es ahí de donde dicen, al momento de tú tener una recaída, no empiezas, por ejemplo, si yo tuviera una recaída no voy a empezar como cuando tenía 15 años, voy a empezar desde donde lo dejé, o tal vez con todo lo que he pasado durante estos años, yo hasta sea más alcohólico que cuando lo dejé. Y también me hace mención, a ver, bueno, me hace mención de que, a ver, si nota que no te sientes alcohólico, trata de beber, pero con todo lo que te hemos dicho. Trata de beber y de controlarlo y pues de vivir tu vida, ¿no? Como crees que puedes vivirla. Entonces, al final de cuentas, cuando a una persona le pasa el mensaje a otra, que también es algo muy, muy hermoso, le sembramos una semilla. Y cuando esta persona esté pasando por un mal momento, siempre va a pensar y va a recordar que hay un lugar donde lo esperan para que él se pueda empezar a recuperar. Muchos de los que se van, que conocen un grupo, nunca vuelven a ser los mismos al momento de tomar. Tal vez en medio de su egocentrismo, de todos sus defectos de carácter, va a desear volver, pero esos mismos defectos se lo van a prohibir, ¿no? Entonces es una lástima que muchos, pues al final de cuentas no regresen, porque esto, como dijo el Papa Pío, es el milagro del siglo XX y ahora en el siglo XXI nos está funcionando a muchísimas personas. Continuamos leyendo. A ver, perdónenme, dice:
Después de cada borrachera se dirán a sí mismo, tal vez AA tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo años antes del comienzo de graves dificultades, volvería a nosotros convencido. Había tocado un fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. Bueno, lo que decía ahorita, muchas veces van a volver y muchas otras no van a regresar. En el siguiente video les voy a contar una historia porque es algo que es muy impactante, pero chequen el siguiente video que va después de este, porque le quiero dedicar un video especialmente para esa historia. Vamos a continuar leyendo. ¿Por qué tanta insistencia en que todo AA toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de AA a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de AA supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría soñar en adoptar. O sea, ¿por qué tanta insistencia de que alguien toque fondo? Porque alguien que no haya tocado fondo no va a tener la actitud para dar los pasos. ¿Qué es eso lo que sigue? Dice, ¿quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas ante otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de AA al que todavía sufre? No, al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. O sea, una vez que toca fondo de dolor, entiende que su vida está en riesgo y trata de hacer todo esto que les comenté. De lo contrario, no lo va a hacer. Dice, para finalizar el último párrafo del primer paso, dice, bajo el látigo del alcoholismo nos vemos forzados a acudir a AA y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. A escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para librarte de tu codependencia, de tu neurosis, de tus ansiedades, pues de tu celotipia, de tu alcoholismo, de tu drogadicción y de todo eso que el día de hoy te aqueja? Acuérdate que esto no es solamente para el alcoholismo, sino también para adicciones y para problemas emocionales y defectos de carácter. Entonces es lo que te puedo compartir. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna opinión diferente, házmelo saber. Yo sé que estás allá, sé que me estás escuchando, entonces házmelo saber. Y si te gustó, simplemente deja un like y pues me ayudarías suscribiéndote. Entonces pues nos vemos y inmediatamente grabo el video de la historia porque creo que vale la pena contarla. Nos vemos, chao chao, felices 24 horas.